Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un nuevo caso. Vamos a hablar hoy del caso de Angelina Ailén Cáceres. En el 2018 fue cuando ocurrió esto, en la provincia del Chaco. La edad de Angelina era de tan solo 13 años para aquel 2018. Nació el 25 de febrero del 2005, como les dije, en Resistencia, Chaco. Tenía un retraso madurativo, un retraso cognitivo, e iba a una escuela especial. Aparentaba ser mucho más chica de su edad, entre unos 10 y 11 años. Y para conocerlo un poquito más, les voy a contar qué cosas pude averiguar sobre ella, a pesar de su corta edad. Si bien no miraba demasiada televisión, Angelina era fan de Mi hermano es un clon. Le gustaba usar tutoriales para hacerse trenzas y diferentes peinados en YouTube. Y para conocer un poco cómo era la vida de ella, ahora vamos a estar hablando de lo que ocurrió cuando ella tenía 6 años, se fue a vivir junto a su padre. Su madre había entablado una nueva relación. También estaban viviendo sus otros 2 hermanos, mayores que ella. Ella era para ellos la pequeñita de la casa, la mimada, la que los movilizaba. Vivían en el barrio Juan Bautista Alberdi y Angelina no tenía más contacto con su madre, la señora Sandra Mancilla, porque hubo un hecho, según lo que dijo su padre, cometido por el padrastro de Angelina cuando ella tenía tan solo 11 años. Hubo un abuso, un manoseo, y eso se lo contó a su padre. Él dijo, le pregunté qué hizo la mamá frente a esto, y dijo que ella se reía. Por eso el padre decidió hacer la denuncia. Y Angelina nunca más quiso volver a la casa de su madre. Esto ocurrió en mayo del 2017. Y el hecho del que vamos a hablar hoy ocurrió el 23 de diciembre del 2018. Angelina estaba preparando esa tarde ensalada de fruta para festejar la Navidad al día siguiente. Y salió de su casa alrededor de las 8 de la noche y le dijo que iba a la iglesia, una iglesia evangélica llamada Chaco es de Cristo, a la que frecuentaba la familia y que quedaba tan solo a metros de su casa. A las 10 de la noche, cuando Angelina ya tenía que regresar porque la iglesia estaba cerrando, de hecho veían cómo apagaban las luces, apagaban los parlantes, y se empezó a preocupar y le dijo a su hermano mayor que vaya y se fijara si Angelina estaba por ahí, si se había quedado jugando con alguna amiguita. Preguntaron a todas las personas de ahí y le dijeron que ella se fue antes de que terminara. Desde ese momento, nadie más la volvió a ver. Su padre se preocupó porque dice que ella no salía sola ni para ir a la plaza, si iba a comprar, iba acompañada, solo iba a la iglesia sola, por lo que fue a hacer la denuncia de inmediato. Y lo que lo enojó es lo que enoja a todos los padres. Cuando él le dijo que tenía 13 años, su hija le dijo, seguramente se fue con algún chico. Su hermano le dijo a la policía que había revisado su computadora y que había encontrado chat con un hombre que les parecía llamativo la conversación que estaban teniendo y que de hecho habían quedado en encontrarse en una plaza cercana al lugar. Dicen que sin embargo la policía no les prestó atención. Por lo que la familia al día siguiente le acerca a la policía todo lo que es las computadoras de ella, que tenía una netbook, para que pudieran revisar su perfil de Facebook. En un principio se dijo el padre que Angelina no tenía celular, pero la realidad es que sí tenía uno básico. Por lo que entonces el primer sospechoso era este joven que tenía unos 21 años y chateaba con ella que tenía 13, y que además este hombre tenía 6 cuentas falsas aproximadamente. Allanaron la casa de este hombre y no encontraron absolutamente nada, por lo que quedó en libertad. Bueno, nunca estuvo detenido, sino que estaba sospechado. Y se comenzaron a seguir otras líneas de investigación. Se habló del pastor de la iglesia, que decían que era una persona que tenía antecedentes por este tipo de hechos, por como abusos. Luego de investigar a este hombre se dieron cuenta de que todo esto era mentira, ni siquiera tenía antecedentes. También estarían investigando, a pesar de que la denuncia que el padre le había hecho al padrastro, para ver si había pasado algo con respecto a esto. Decían que nadie quedaba afuera de una investigación, no significaba que él fuera el responsable. Por lo que se empezó a pensar en que podría llegar a ser algo relacionado a la trata. Y la sospecha más fuerte era que este joven Peralta, que supuestamente se iba a reunir con ella en la plaza, fue el que la entregó. Al menos esto es lo que pensaba el padre. Y eran todas las líneas de investigación que se estaban siguiendo hasta ese momento. Pero, siguiendo las investigaciones de la computadora, las pericias que ofrecieron al personal de delitos informáticos, descubrieron que este Peralta había tenido un contacto con Angelina desde hacía bastante tiempo, y que de hecho un
un mes antes, por lo que se leía en las conversaciones, había abusado de ella. Y se hablaba, o al menos lo que Angelina decía en esos chats, de un posible embarazo. Coincidentemente, en las fechas en las que Angelina mencionaba que había sucedido estos hechos del abuso, fue un encuentro que aparentemente ellos tuvieron. Este hombre es de Laguna Limpia y viajaba hasta Resistencia, a la casa de una tía, y supuestamente aprovechaba estas visitas, una de ellas para encontrarse con Angelina ese día. Es más, el día en que Angelina desapareció, este individuo estuvo en la casa de su tía y viajó a la noche, más o menos en el horario en el que desapareció Angelina. Viajó en un micro hacia su ciudad. Pero según lo que decía el chat y según lo que vieron los testigos, Angelina habría estado con este hombre a las 8 de la noche y la vieron después en la iglesia. Por esto a este hombre como que se lo descartaba de alguna manera de que tuviera algo que ver. Mientras tanto pasaban los días y Angelina seguía sin aparecer. Este hombre había estado libre, lo habían dejado en libertad. Sin embargo, el 11 de enero es detenido, y justamente porque se comprobó en las charlas que él había tenido o mantenido relaciones con una menor, lo que se considera violación. Además, se lo acusaba por grooming, que es el acoso a través de redes sociales a menores, y aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. ¿Quién era la tía de este individuo, que era donde él se quedaba algunos días? Era la madre de una compañera de la escuela especial a la que asistía Angelina. Esta chica también tenía algún tipo de retraso. Es decir, la amiguita de Angelina era prima de este hombre llamado de apellido Peralta. Angelina jugaba en la casa de su amiga y se ve que ahí es donde él la comenzó a ver, y de hecho se cree que esa fue la misma casa donde se produjo el abuso, en la casa de su amiga. Y en ese tiempo ella me pedía permiso a la tarde, a la siesta, y como eran compañeras de escuela, que yo voy a desconfiar, y encima acá a la vuelta, 1,5 cuadras. Bueno, anda, supongamos que salía a las 2. A las 3 acá, y a las 3 estaba ella de vuelta. Y no puedo desconfiar nada, y ahí se tejió todo. El abogado Juan Díaz dijo que el 18 de noviembre del 2018 abusó de Angelina, luego de mantener contacto personal y a través de Facebook. Como él la bloquea del Facebook, ella se comunica con algunos amigos de él y ahí es donde le dice que está embarazada, le comenta a estos amigos. Y que la desbloquee porque si no iba a ir directamente a la policía. Por lo que se cree que Peralta la citaría en esa plaza para hablar con ella y deshacerse de ella o entregársela a alguien. Todavía no se sabía porque no la habían encontrado. El 25 de enero del 2019, 33 días después de haber desaparecido, se encuentra el cuerpo de Angelina. Según se dijo, fue por la triangulación de las celulares, tanto de Angelina como de este individuo. Apareció en unos montes a unos 80 metros de la avenida Soberanía, en el sur de Resistencia. Si bien no había podido ser identificado porque se encontraba en un gran estado de descomposición, dijeron que estaba atado a un árbol y habría sido estrangulada. Ella llevaba un vestido negro y lunares blancos y unas sandalias, las mismas que pudo identificar su padre. Debido a las inundaciones que hubo en Resistencia para esa fecha, aparentemente esto fue lo que provocó que el cuerpo no se pudiera encontrar antes. Directamente había sido cubierto por el agua. La foto que ven a continuación es una foto donde se lo ve al papá cuando le dicen si podía acercarse a ver si podía reconocer el cuerpo de su hija. Y él dice que cuando estaba caminando hacia ahí, lo único que hacía era rezar y pedirle a Dios que no sea su hija, que el cuerpo encontrado no sea el de ella. También se dijo que habían llegado hasta el cuerpo porque Peralta había confesado el hecho y que precisó dónde encontrar el cuerpo. En el momento del hallazgo, la madre, Sandra Mancilla, sufrió una crisis de nervio y tuvo que ser retirada. Se conocieron los datos de la autopsia. El cuerpo de Angelina fue identificado a través de su dentadura, ya que se encontraba en un gran estado de descomposición, y se sostenía lo que se pensó en un principio que había sido ahorcada. Para estrangularla se utilizó una soga y esa soga fue encontrada entre los restos óseos del cráneo, más precisamente. Y vamos entonces a ver cuál fue el móvil. Resumiendo todo lo que pasó, este hombre pudo haberla conocido en la casa de su prima y luego contactarla por Facebook.
engañarla porque era una menor y sobre todo su mentalidad era de una niña muy pequeña. La convenció para que el 18 de noviembre del 2018 fuera a encontrarse con él. Se cree, porque no se pudo probar si ella estaba embarazada o no, se cree que pudo haber pasado, pero del 18 de noviembre al 23 de diciembre había muy poco tiempo, por lo que quizás ella habría tenido un atraso o simplemente lo mencionó como para encontrarse con él. Y viéndose amenazado con la posibilidad de que ella le haga una denuncia o le cuente a alguien lo que había sucedido, decide citarla para encontrarse en una plaza ese día. En realidad, lo que había pasado antes con el tema del horario es que se habían confundido las personas que la vieron, no coincidía el horario, y eso fue lo que a él lo ayudó en un principio, pero en realidad ellos se encontraron después de que la gente lo vio en la iglesia. Luego él la llevó desde ahí, desde esa plaza, en su bicicleta, hasta un descampado, donde, antes de quitarle la vida, le dice que abra su sesión de Facebook en su celular y que le entregue el teléfono. Le quita la vida y luego él revisa todos sus mensajes para ver a quién le había contado que habían estado juntos. Y más que nada contarle que ella estaba embarazada. Se hace pasar por ella y le escribe, por ejemplo, a la prima, diciéndole: el chico que te dije me dejó embarazada no es él, es otro. Mientras se realizaban marchas, que el padre pedía que por favor no hicieran política con su dolor ni con la muerte de su hija porque ya no estaba con vida. En julio del 2019, Peralta se escapa de la cárcel. Mejor dicho, se escapa de la comisaría donde habían solamente 2 detenidos, pero él se escapó. Se dice que las rejas no estaban forzadas, el candado estaba abierto y se cree o se creyó en ese momento que obviamente tuvo ayuda y se supo que el que lo estaba cuidando era un amigo de la infancia de él. Por eso, después de que él se escapa, 4 policías son pasados a disponibilidad. Y lo único que se sabía de él era que había abordado un colectivo de la línea intermedia en Colonias Unidas y de ahí partió hacia Resistencia y desde ahí se le perdió el rastro. Él estaba en una comisaría, primero para que tuviera el privilegio de estar cerca de su familia, porque lo llevaron hasta el lugar donde él vivía, también para que estuviera en resguardo, que no le pasara nada en la cárcel y que pudiera llegar al juicio sano. Justamente el padre estuvo de acuerdo con esto porque él no quería que le pase nada en la cárcel. Sabemos lo que le pasa a este tipo de presos. El padre dijo: es terrorífico, le abrieron la puerta lisa y llanamente. Dice: los 33 días que pasaron desde que mi hija desapareció hasta que la encontraron muerta, días de bronca, de pena, de incertidumbre, me dieron vuelta a mi rancho porque pensaban que era yo el que había hecho algo a mi hija, a Angelina, que la había enterrado en el patio. Esto lo dijo en referencia a que esto le hizo revivir todos esos días que él pasó mientras buscaban a su hija. Este hombre fue capturado en Laguna Limpia, justamente el lugar donde él vivía, en una zona rural. Y se entregó, dicen, o lo capturaron el 2 de agosto del 2019 con la condición de que le ofrezcan garantías para que no lo golpeen ni lo lastimen. Y dijo que quería que lo trasladen a Resistencia porque no quería estar en Laguna Limpia. El abogado del padre, Juan Díaz, llegó a la familia por intermedio de Marcela Acuña, quien conocía a la familia de Angelina, según lo que pude leer en sus redes sociales, y que decía cosas como que había que ayudar al padre, que estaba pasando un momento muy triste porque es muy fuerte no saber, muy doloroso no saber dónde está tu hija. Lo que son las cosas, ¿no? Después ella fue la que ayudó o hizo desaparecer a otra mujer y hubo una madre que tampoco sabía dónde estaba su hija. Y ahora vamos a ir directamente al juicio, donde vamos a hacer un repaso de todos estos datos que les di por si quedaron confusos. Se pospuso en varias oportunidades y después se pospuso por la pandemia hasta que en marzo del 2021 comenzó. Jorge Peralta seguía pidiendo cosas y en esta oportunidad pidió no estar en las audiencias y además se abstuvo de declarar. En el juicio se conocieron algunos chats, los fueron mencionando, los mencionó más que nada el fiscal, que habían tenido entre ellos y se hizo mucho hincapié en el día 18, que es el primero en el que ven, al menos ellos dos, el contacto. Es decir, los primeros chats que se encuentran son de esa fecha. Él
planeando ya este encuentro, le hace buscar a ella preservativos, que le sacara a su padre, que lo fuera a pedir alguna salita. Dijo que porque le quería hacer una broma al tío, pero se lo mencionaba como si fueran globos, y que hiciera todo esto sin que nadie se enterara y que fuera a la casa esta donde ocurrió el hecho sin que nadie la viera. Se escuchan varias cosas más en la audiencia que son bastante feas para nombrarla, y además el audio es bastante bajito, pero creo que no van a sumar ni restar más en el caso, si acá se trata de un hombre mayor con una pequeña. Por lo que entonces Jorge Ramón Peralta, el 20 de abril del 2021, es condenado a prisión perpetua por homicidio agravado, criminis causa, por haber sido cometido para ocultar otro delito, por el hecho cometido en perjuicio de la integridad sexual de Angelina Ailén Cáceres el 18 de noviembre del 2018. Peralta llevó adelante el hecho con el propósito de ocultar el delito que había cometido con anterioridad y para lograr la impunidad del mismo. Por eso la mata. Sandra Mancilla dijo que nunca salga de donde esté preso porque puede quitarle la vida a otra inocente. Me quitó a mi hija. Nunca más me la va a devolver. Solamente espero que cumpla los años que le dieron de condena. También habló el fiscal luego de terminado el juicio y dijo que es el primer caso de grooming seguido de femicidio en Chaco. Lo que comenzó como un contacto vía Facebook tuvo un desenlace fatal. Por eso, siempre recomendamos a los padres y madres que se involucren en lo que hacen los menores en las redes sociales. Esto empezó siendo un caso de grooming y terminó con un abuso y con la muerte de una niña. También habló Daniel Cáceres, papá de Angelina. Mi hija vive en mi corazón y a Peralta no puedo odiarlo ni tenerle de rencor, porque me queda amarla y pensarla todos los días, solo a ella. Y como papá y como hombre, a esta persona lo perdoné, pero lo único que quiero es que pague y que no salga más, que llore por su libertad. Peralta fue trasladado a la cárcel de Sáenz Peña, donde continúa su condena. Para aquellos que no sepan lo que es el grooming, es el delito que consiste en acosar a un niño o niña a través de internet, ya sea a través de las redes sociales o cualquier tipo de chat. En muchos casos, el delincuente se hace pasar por un chico o chica para ganarse la confianza y coordinar un encuentro. También luego de terminado el juicio se escucha a la madre, a esta mujer Sandra Mancilla, gritándole al padre cosas bastante fuertes, como diciéndole: "No estás contento, que ya no la tengo más, me sacaste a mi hija", y le dice viejo borracho y violador. Si bien se nota que el padre se pone nervioso, quizás es porque no lo deja hablar, pero bueno, estas son cosas, se ve que evidentemente no se llevaban muy bien, pero nadie en ninguna nota hizo mención a lo que esta mujer estaba gritando. Pero se los menciono porque realmente fue bastante llamativo que le gritara esas cosas. Bueno, y este es el caso de Angelina, quería comentárselos. Me acuerdo perfectamente cuando sucedió, cuando la estuvieron buscando y cuando la encontraron. Me resultó bastante fuerte ver fotos donde estaba Marcela Acuña apoyando al padre, donde estaba su hijo en otras fotos. Ahí ver a la madre de César Sena, que hoy están todos detenidos por haber hecho desaparecer a una mujer, es realmente fuerte, porque ¿cuántas personas habrán como estas que luchan o dicen luchar por algo que en lo que realmente, llegado el momento, van a hacer lo mismo? Más que resultarme llamativo, me revolvió el estómago verlos ahí. Bueno, y esto es todo por el caso de Angelina, una pobre pequeña que fue engañada. Se aprovecharon de su ingenuidad, de su retraso, de que era apenas una pequeña. No es el primer caso que sucede en el país ni en el mundo, por lo que sí, como dice el fiscal, hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente no hay otra forma de evitarlo que es estar pendiente de con quiénes hablan nuestros hijos, aunque sin invadirlos, respetando su intimidad, pero sabiendo bien lo que hacen, por su bien. Les voy a mandar un abrazo muy grande a todos. Nos vemos muy pronto, seguramente en uno próximo. Gracias a los miembros del canal, a todos los que se están suscribiendo, dándole like, apoyando el canal, que está siendo bastante difícil poder hacer que YouTube muestre los videos. Definitivamente, no sé, todo el mundo me dice que no se los muestra, que no les llegan las notificaciones, y las vistas realmente están demostrando eso. Me despido. Adiós. Nos vemos muy pronto. Recuerden a Angelina. Chao.